Mario, te hago la primera pregunta. ¿Argentina está de nuevo en esa situación, lo que hemos estado viendo de el gobierno que le dice a Sturzenegger bajar la tasa de interés y Sturzenegger no quiere bajar la tasa de interés? O un sector que le dice al gobierno bajar impuestos para darle competitividad a las empresas porque no podés devaluar porque la inflación nuevamente reaparece. ¿Estamos de nuevo en esa situación? Este no es un síndrome argentino únicamente. Yo te podría explicar todo esto perfectamente. Necesito un curso de 3 meses, dos veces por semana. Porque lo que vos estás planteando acá es el centro del problema macroeconómico. Porque la cantidad de instrumentos que el Banco Central tiene para llegar a todos esos objetivos no es suficiente. Tiene menos instrumentos que objetivos. Lo que vos decís, por ejemplo, ¿por qué el Banco Central no baja la tasa de interés? Porque si bajaría la tasa de interés tendrías un problema mayor de salida de divisas, pero también tendrías un problema inflacionario. Entonces, el Banco Central está utilizando la tasa de interés para luchar contra la inflación, que es su objetivo. El objetivo fundamental del Banco Central es estabilizar el valor de la moneda, que sería evitar la inflación. Y el instrumento fundamental que tiene el Banco Central para eso es la tasa de interés. Si la tasa de interés es muy alta, eso hace bajar la inflación. Por otro lado, te hace más atractivos los activos en pesos, en moneda nacional. Entran muchos dólares al país. Entran dólares al país y se retrasa la tasa de cambio. Si devaluas rápidamente la tasa de cambio, tenés impactos inflacionarios sobre eso, y tenés impactos inflacionarios, todo lo que es la rueda de los salarios y los precios. Entonces, sí, se logró desacelerar la inflación, pero con el mismo dólar hoy que el que teníamos en marzo. Bueno, el otro tema es que hay que medir el dólar en términos reales, no solamente en términos nominales, no cuánto vale, sino cuánto vale comparado con el nivel de precios. Y ahí estamos retrasando, pero yo creo evidentemente de que el Banco Central está manejado en este momento por gente muy idónea, que entienden este problema claramente. El problema es de que le falta un instrumento que pueda utilizar específicamente para poder darle un valor a la moneda extranjera que lo haga competitivo a la Argentina. El problema de la competitividad no es solamente el tema de los impuestos, es el tema de la productividad. Bueno, el costo financiero. El costo financiero por su lado, pero el costo financiero en este momento, en términos reales, está más o menos reales, o sea, cuánto es la tasa de interés menos la inflación, es más o menos, está más o menos en un nivel aceptable. Porque ¿cómo se mide el costo financiero? No es cuánto vos tenés que pagar la tasa de interés, cuánto tenés que pagar comparado con la inflación. Si vos tenés que pagar 20% de interés, pero la inflación es 25%, ¿quién está pagando a quién? En realidad el banco te está pagando a vos para que tomes el crédito. A ver, te lo planteo en otros términos. Si el dólar está desde marzo en el mismo nivel y vos venís con una tasa de interés del 26-27% anual, que es la tasa de referencia. Obviamente la tasa que paga una pyme es mucho más que eso. Por problema de riesgo. Es mucho más eso, exactamente. Pero bueno, es cierto que hay una rentabilidad en dólares que están aprovechando los que ingresan con fondos financieros, que es muy elevada. Ahora, esa rentabilidad financiera en dólares, ¿no la ve el empresario que dice, bueno, hago una inversión real o me quedo haciendo la bicicleta? No. El negocio del empresario es producir, el negocio del empresario es tener una inversión, pero necesita financiarse. En este momento puede haber un excedente de financiamiento si vos traes dólares, los cambiás y lo esperáis. Pero fíjate qué pasa con la inversión en pesos. Muy interesante lo que pasó con la inversión en pesos. Se pudieron vender bonos en pesos en Nueva York por una cantidad muy importante, a una tasa muy razonable, en pesos. Pero te piden que le pongas un piso, ¿a cuánto le vas a pagar? Que no puede caer, por abajo de 18%, por ejemplo. Nosotros en el Banco Hipotecario hemos hecho esa transacción, por abajo de 18% no te quieren, tenés que, vos podés ir adaptando la tasa, pero por abajo de 18% es un piso. ¿Por qué? Porque los extranjeros que están invirtiendo en pesos en Argentina piensan que la inflación va a caer y que esa tasa se va a venir por abajo del 18%, por eso le piden un piso. Es muy interesante porque las expectativas de inflación en el extranjero para la Argentina vienen cayendo. Ahora, a ver, vamos por partes, Mario. ¿Vos estás optimista respecto a... ¿Vos crees que lo peor de la recesión ya pasó? Sí, yo creo que lo peor de la recesión ya pasó. Yo creo que... Y que la economía empieza a crecer nuevamente. Crecer. ¿Cuándo?
¿Cuándo? Sí. Yo creo que está creciendo ya en forma, digamos, subterránea, si querés que te lo digamos. Porque antes de comenzar a crecer en forma abierta, hay que reparar la capacidad productiva que se deterioró tremendamente en los últimos años por el cepo mismo, ¿no? Que no se podía importar parte del equipo de capital, que no se podía renovar los equipos de capital, que había toda clase de problemas para tener una planta moderna y competitiva. Todo eso, es decir, eso está pasando. Las plantas se están renovando internamente. Si vos querés agregarle 2 habitaciones a tu casa, eso es una inversión. Antes de eso vas a reparar las cañerías, los cables, toda la estructura de lo que ya tenés. Y eso es lo que está pasando. Pero bueno, obviamente eso no garantiza de que inmediatamente luego tengamos inversión nueva, pero creo que el interés que hay en el mundo hoy en día, las alternativas que son pocas para invertir en otros lugares, y la posibilidad realmente de que la Argentina entre en un ciclo diferente, yo creo que eso está claramente indicando de que vamos a recibir mucha inversión. A ver, todos consideran que la economía del año que viene, si vos tenés disponibilidad de dólares, efectivamente puede crecer, guiada por el consumo. ¿Vos crees que el año que viene también la inversión? También la inversión. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que la inversión privada, la inversión extranjera y la inversión pública. ¿Vos crees que se va a potenciar el año que viene también la inversión? Yo creo que sí, definitivamente. Creo que va a ser el motor fundamental. No hay inversión si no hay consumo, obviamente, pero definitivamente creo que lo que va a dar el cambio es el nivel de inversión. Con estas tasas de interés, insisto con este punto, digamos, porque el Banco Central dice, bueno, hay un mercado libre de cambios, el dólar no está trazado porque es el que fija el mercado, pero bueno, si la tasa de interés fuera 18% como quiere Prat Gay, y seguramente el dólar no sería el que soy, 15,30. Es lo que te estaba diciendo. O muy probablemente la demanda de dólares no sería la misma y la oferta de dólares financieros tampoco sería la misma. Es lo que te estoy diciendo. Sí. Si vos bajarías la tasa de interés, podrías tener, digamos, solucionado ese problema, pero inmediatamente te vuelve la inflación. Y además, inmediatamente te baja la demanda por pesos, que es algo que vos querés crear. Es decir, que vos pensás que se debe priorizar hoy, antes de unos puntitos más de crecimiento, seguir apostando a desacelerar la inflación con una tasa de interés alta. Yo creo que se pueden hacer ambas cosas, pero obviamente si hay que tener una transición en la cual el costo de bajar la inflación a un nivel realista, pero digamos aceptable, es que la economía va a crecer poquito menos por debajo de su potencial, yo creo que vale la pena, pero yo creo que no hay necesariamente esa contradicción, porque cuando vos ves que la tasa de interés es alta y que se va a mantener porque el gobierno está dispuesto a mantener su política antiinflacionaria así como viene, y entonces vos sabés bien que el problema de la política monetaria del Banco Central es que el efecto de sus políticas tiene un gran rezago. Vos hacer los cambios hoy y van a pasar dentro de 6 meses. Entonces, eso es fundamental que se mantenga para poder de esa manera encauzar la inflación, y si encauzar la inflación va a tener muchísimo más interés revelado. ¿Vos crees que Macri en el año electoral, bueno, muchos dicen ya está la economía en formato electoral, ¿no? Siempre está en el año electoral, siempre. Macri ya tiene un plan económico para ir a la elección el año que viene, y básicamente es esto que contamos, digamos, que los salarios le ganan a la inflación y que el dólar esté abajo de todo, digamos, que es lo que se quede rezagado. Pues es un poco lo que vos contás también. Sí, pero lo que digo, no sé si tiene plan o no tiene, yo no sé, sí. ¿No? Pero lo que sí te puedo decir es de que el plan no va a incluir de que el dólar se quede rezagado, pero se puede tolerar que el dólar se quede rezagado. Si se lo puede al dólar hacerlo más competitivo, mejor. No es que es parte del plan, creo. Bueno, a ver, la pregunta es, todo esto gracias a una gran emisión de deuda, porque el déficit fiscal es muy grande de nación y de provincias, y todo eso se financia con deuda. ¿Es una preocupación? ¿Es un problema? Mira, la verdad que generalmente sería un problema tener que financiarse con deuda, pero en estas condiciones de hoy... Para gasto corriente estamos hablando, ¿no? Es deuda para... No todo para gasto corriente, yo creo que depende cómo la sigas. Bueno, a ver, 5 puntos del PBI de déficit fiscal
la obra pública no son 5 puntos del PBI. No, pero tampoco... Es apenas 2 puntos del PBI. Bueno, pero vos no podés decir esto va para acá, esto va para allá, es todo junto, el dinero por es eso, fungible. Nación y provincia están tomando deuda para financiar un agujero fiscal muy grande, pero también que viene del kirchnerismo. Pero también para financiar nuevas obras de infraestructura, eso no cabe ninguna duda. Y creo que en las condiciones actuales del mundo, en que la tasa de interés es extremadamente baja, y no va a durar demasiado, yo no lo veo esto durando para siempre, ¿no es cierto? O ni siquiera, pero sí en el 2017. También ahí hay una duda, pero digamos, supongamos que sí. Creo que es una muy buena oportunidad para la Argentina, que está bastante desendeudada. Digamos, eso hay una gran deuda social, hay una deuda con los jubilados, hay una deuda muy importante con las provincias, pero la deuda externa argentina en este momento es relativamente baja y la tasa de interés es muy baja. Si vos si tenés la oportunidad de construir infraestructura, modernizar las comunicaciones, modernizar todo lo que es la contribución del Estado a la producción, y te queda una deuda, yo creo que es un buen negocio. ¿Cómo se hace para convencer a un sector de la sociedad con capacidad de ahorro? Son muy pocos los que ahorran en la Argentina. Es un segmento muy pequeño de la sociedad, porque por el resto vive con lo justo. De que el dólar no es más el refugio. ¿Por qué digo esto? Porque que 1.000 millones de dólares por mes se compren de billetes, ¿no? De este sector de la sociedad que refugia, probablemente es una mala inversión en el corto plazo, porque como estamos hablando, el dólar va a estar por detrás de todo, es decir, que muy probablemente el que hoy está comprando dólares el año que viene con sus dólares tenga menor poder adquisitivo, pero el argentino siempre sabe que en algún momento eso te sirve para proteger los ahorros. ¿Cómo se hace para cambiar esa mentalidad? Porque esa demanda permanente de dólares, lo mismo que con los viajes al exterior, es algo permanente. En cambio, el ingreso financiero de dólares, como vos decís, es algo que hoy está, pero más adelante no sabemos. Si en algún momento dejan de ingresar tantos dólares como están ingresando, y bueno, va a haber una presión muy fuerte sobre el dólar, ¿no? Sí, pero el tema... Es decir, hay que cambiar, digamos, esa dinámica. El tema no es cómo qué se le dice o qué se le ofrece, el tema es cuánto es el rendimiento relativo, incluyendo los riesgos. El hecho de que los argentinos tienen mucho dinero en el extranjero es porque aquí siempre hubo un riesgo. No solamente un riesgo financiero, hubo riesgo de expropiación y todo ese tipo de riesgos, ¿no? Políticos, institucionales, toda clase de riesgos. Primero y principal, yo creo que eso tendría que mejorar, y creo que está mejorando esa parte, la parte institucional. Pero eso es fundamental, porque la gente está dispuesta a perder, pero estar segura de que tiene su dinero, su ahorro a salvo. Eso es lo que pasa. Por otro lado, definitivamente el tema pasa por los rendimientos, por la tasa de interés en pesos por un lado, comparado con el rendimiento en dólares, que es el interés en el extranjero más la devaluación esperada. Si esperaba una devaluación baja, evidentemente no tenemos un gran rendimiento. La única forma de atraer ese dinero acá, atraer esos ahorros acá, es con una tasa de interés alta, pero una tasa real de interés alta. Y eso es lo que el Banco Central está tratando de hacer. Está ocurriendo algo interesante, que es cierto que hay tanta demanda de dólares como había antes del cepo, pero es cierto que una parte importante queda depositada en los bancos. Exacto. Es decir, no va a las cajas de seguridad o al colchón. Esto significa que no hay desconfianza en los bancos. Y que los bancos tienen más recursos para poder prestar, a pesar de que la tasa es alta. Claro, pero prestar en dólares para los bancos solo le pueden prestar hoy a los exportadores. Pero digo que hoy en día ha habido éxito en colocar papel, colocar bonos argentinos en pesos en Nueva York. O sea, los bancos pueden movilizar pesos a una tasa más baja que la tasa de los depósitos en Nueva York. A ver, vuelvo a la discusión esta del blanqueo. ¿Vos sos optimista? ¿Crees que va a haber una gran cantidad de fondos con el blanqueo? Hoy estamos, contémoslo, hoy está en el periodo en el cual tienen que ingresar los dólares del colchón o de las cajas de seguridad. Es decir, los que es más difícil detectar para la AFIP, ¿no? Porque la AFIP no puede detectar a alguien que tiene una caja de seguridad o en el colchón. Es decir, lo que ya se sabía, que en todo caso va a ingresar poco. Se puede abrir la cuenta especial hasta el 31 de octubre y después se puede depositar hasta el 21 de noviembre los dólares. Sin embargo, ya hay muchas cuentas abiertas, se abrieron alrededor de 60.000 cuentas en el sistema financiero,
se calcula que un 25% ya tienen depósitos, en promedio $100.000, con lo cual ya han ingresado unos 1.500 millones de dólares. ¿Vos crees que el blanqueo, qué magnitud va a tener? Mira, yo no sé los números exactos a dónde podemos llegar, pero yo creo que en principio lo que ha pasado creo que va a tener éxito y va a traer mucho dinero, pero no sé exactamente cuánto. Lo que creo que se podría haber hecho en una forma más sencilla, de una forma más barata probablemente y más eficiente. Vos entendés exactamente el tema, exactamente todos los detalles, son dificilísimos para el público entender exactamente lo que se le pide. Yo creo que habría que haberlo hecho en una forma mucho más amistosa con respecto a... Pero por otro lado, dejando eso de lado, la situación internacional hoy en día es tal de que tarde o temprano, y probablemente mucho más temprano que tarde, va a ser prácticamente imposible mantener secreto de tus activos en el extranjero. Aquellos que tienen activos, depósitos en el extranjero, claro. Depósitos, en el sistema financiero en el extranjero. Pero bienes reales también, inversiones. Inmuebles, lo que sea. Todo eso va a haber un intercambio tarde o temprano de información que va a ser muy difícil. Y además hoy en día está prácticamente muy difícil. Vos querés abrir una cuenta en el extranjero, no te la van a abrir. Es muy difícil. ¿Coincidís con la versión de que pueden ingresar 30.000, 60.000 millones de dólares? A ver, para completar esto, si se llenan las cuentas, esta porción del blanqueo al 21 de noviembre puede ingresar 6.000 millones de dólares. Algunos dicen más, menos, pero bueno, se sabía que esta era la porción minoritaria del blanqueo, la de los colchones o las cajas de seguridad. Lo que no se sabe es si esto es el 10% del total del blanqueo o es el 20%. Si fuera el 10% del total del blanqueo, como que entren 6.000 millones de dólares ahora, puede significar 60.000 millones de dólares. Si es el 20, son 30.000 millones de dólares. Y si tengo que apostar, yo apostaría acá, más que acá. 30.000 millones de dólares. Yo creo que sí. Yo creo que este es un número muy alto, ¿no? Sí, pero, bueno, una cosa es que entren y otra cosa es que se hagan con ellos, ¿no? Porque también tenés el tema de que vos podés blanquear y dejarlo en la cuenta. Ustedes trabajan en un banco, a la gente, digamos, ¿qué le podemos decir respecto del crédito hipotecario? ¿Es el vicepresidente del banco hipotecario? Efectivamente. ¿El crédito hipotecario el año que viene va a aparecer o no? Mira, el crédito hipotecario tiene un problema muy claro, y en Argentina tiene un problema muy claro. Estás hablando de un crédito a largo plazo, ¿no es cierto? Que hipotecario por definición tiene que ser un crédito a largo plazo. Y los bancos deberían poder financiarlo, pero para poder financiarlo con depósitos a 30 días, ¿no es cierto? A tasa variable, un crédito a 20 años con tasa fija es muy difícil. Por eso el gobierno ha tenido que tomar participación activa. Tuvimos el programa Procrear, que funcionó muy bien, pero muy pequeño. O sea que todavía usted no es optimista. Yo creo que hay un movimiento en este momento en la dirección correcta con respecto al... o sea, hay mucha más demanda de depósitos por peso a plazos más largos, a tasa fija, de lo que había antes, pero todavía es muy, muy pequeño. Lo que pasa es que si Pratgay insiste con esto de endeudarse en pesos, digo, a los bancos les será también complicado, ¿no? Prestar a largo plazo. No, yo creo que al contrario, si el mercado en pesos se alarga, tanto porque el gobierno tiene mayor credibilidad y puede conseguir fondos más baratos y a largo plazo, y tanto porque los bancos, como decías vos recién, la gente tiene más confianza en los bancos. Entonces creo que eso va a tender a la larga a mejorar la fuente de financiamiento. A ver, mira lo que decía hoy Macri, ratificando el tema de aumento de tarifas en el 2017, que ya había dicho Aranguren, y hoy la ratifica también Macri en un acto que hizo en la Matanza con el tema de las obras del Metrobús. Es decir, acá había dudas, hoy las distribuidoras eléctricas dijeron que querían, el viernes son las audiencias públicas, en febrero otro aumento del 70% de la luz, está en el presupuesto, que el único recorte es por el lado de los subsidios, básicamente luz y gas, pero bueno, había dudas que si en el año electoral Macri efectivamente iba a hacer recorte de subsidios y volver a subir las tarifas energéticas. ¿Qué puede esperar la gente el día viernes cuando se desarrolle la audiencia por la nueva tarifa de electricidad? Lo mismo que les pasó en la gas, que se va a explicar qué es lo que se está haciendo, cómo vamos a invertir para volver a tener suministro seguro, que no más nos afecte si hace calor, si hace frío, como pasa hoy, que nos quedamos sin luz, sin gas, que las empresas que se quieren radicar acá en La Matanza o en cualquier lugar del país tengan suministro, tengan energía para poder desarrollarse y crecer. Hoy tenemos un fuerte límite. La Argentina no tiene suficiente energía para poder crecer.
Bueno, ahí está. ¿Vos, Mario, crees que efectivamente Macri en el año electoral vuelve a subir las tarifas para recortar subsidios? Mira, yo creo de que el tema de la corrección de las distorsiones en los precios relativos y particularmente en los servicios públicos es un tema que va a tener que resolverse sí o sí. Si él considera esto como parte del programa, lo hará. Yo no lo veo, digamos, con una fecha fija, pero estoy convencido de que la dirección va a seguir hasta que ese problema particular deje de tener el peso que tiene el presupuesto. Y la inflación del 17%, porque bueno, si suben las tarifas de servicios públicos son 3 puntos más de inflación. La inflación del 17%, ¿hoy es creíble? Porque los sindicatos están diciendo... Del 12 al 17, que es el... Claro, pero los sindicatos están diciendo, miren, las paritarias se van a negociar. El bono de fin de año es una cosa y después se negociarán, veremos dónde. Sí, mira, 24, 25... Lo que el Banco Central quiere hacer, y yo creo que es absolutamente lo correcto, es que se negocie con respecto a la inflación esperada y no la inflación pasada, ¿no es cierto? Por eso el tema del bono también es un poco para limpiar todo el tema y decir, bueno, ahora se negocia de aquí en adelante la inflación esperada y no la inflación pasada. Creo que eso es posible, se ha logrado en muchos países que adoptaron esa... ¿Vos crees que el año que viene lo va a poder...? Yo creo que va a tratar de manejarlo, depende de qué pase en otras cosas, qué pase en el resto del mundo, qué pase en Brasil, todo ese tipo de cosas son fundamentales, pero básicamente creo de que la meta inflacionaria es creíble. Mario Blecher, gracias por venir esta noche.